son obviamente producto la cosecha colombiana. Son eh, formas de agilizar el trámite del proceso que se vienen dando. Ahora sí, ¿está grabando? Sí, señor. Gracias, muy amable por tu observación. Son procesos históricos. Ya sabemos que el sistema penal acusatorio, el anglosajón, el continental europeo, y entre el anglosajón, el inglés, el norteamericano, el puertorriqueño, han generado ese tipo de manifestaciones de negociación. Voy a leer una parte de un libro que se llama Juzgar en Estados Unidos y en Francia, de la editorial Legis, de Antoine Garapon y Ioannis Papadopoulos. Está aquí en este libro y dice sobre la negociación, declaración de culpabilidad de plea bargaining. El proceso del common law, muy formalizado, está construido enteramente alrededor de la plea inicial, locución introductoria de la instancia. La plea es el desempeño judicial de las partes, es decir, el acto del lenguaje mediante el cual éstas producen efectos reales sobre el mundo. Es la palabra pública que compromete a la vez la responsabilidad de los hombres y determina el curso del proceso jurisdiccional. En el proceso penal del common law, esta exigencia es inflexible. Un acusado debe imperativamente declarar durante la primera audiencia abierta al público arraignment, culpable, no culpable o sin discusión, cuando no discute los hechos que le son reprochados. La plea es entonces la puerta de entrada al proceso. También es un molde procedimental dentro del cual deberán fluir todas las actuaciones posteriores de las partes. También la puesta en práctica del derecho más sagrado en países del common law, el de ser juzgado por un jurado de pares, dependiendo de la escogencia inicial de la plea del acusado. El declarado no culpable tiene el derecho de hacer dicha escogencia, mientras que los declarados culpables o no lo contendere renuncian a ello de facto. De allí que el acusado debe pensar muy bien sus primeras palabras en la audiencia pública. Esa escogencia determina irreversiblemente la continuación del procedimiento y finalmente su propia suerte. Y más adelante comienza a hablar de la plea bargaining, cuando dice, según la definición dada por el diccionario jurídico Blacks, la plea bargaining es un acuerdo negociado entre un procurador y un acusado. Cuando habla de procurador, se refiere a la fiscalía. Al término del cual el acusado se declara culpable de una infracción menor o por uno de los múltiples artículos de acusación, a cambio de una concesión del procurador, insisto, la fiscalía, habitualmente una pena menos severa o el abandono de los otros artículos de acusación. Al final de un procedimiento más o menos informal, sellado por una convención escrita presentada para homologación del juez, en audiencia pública, la fiscalía y el abogado de la defensa acuerdan una pena inferior a la pena máxima prevista por la ley a cambio de la renuncia del acusado a un proceso conjurado y a los derechos de la defensa que le son propios. Ese es, en resumen, se puede llamar así, el concepto que se tiene de los preacuerdos de negociaciones. Los preacuerdos, como los allanamientos, surgen una vez que la persona ha sido objeto de imputación. No puede haber preacuerdos previos a esa imputación. Puede haber conversaciones, puede haber unos acercamientos de una y otra parte con su contendor, ya que esto es un sistema adversarial, pero no pueden plasmarse antes de que se haya hecho la imputación. Una vez se hace la imputación, que esa imputación en cuanto a los hechos es inmodificable, pero en cuanto a la parte jurídica es variable, toda vez que más adelante con el acopio de elementos materiales de prueba puede variarse la imputación jurídica, puede incluso agregarse un delito, siempre y cuando, repito, se respete ese elemento fáctico, se pueden agregar agravantes, otros delitos, otros comportamientos punibles. A partir de ahí vienen los preacuerdos. Los preacuerdos, como lo señala el Código de Procedimiento Penal, permiten entonces que se dé el acercamiento, la conversación, cuánto va a recibir el Estado, cuánto va a recibir el defensor, porque se trata de una justicia consensuada, es decir, bajo el fundamento del consenso y del común acuerdo entre las partes. Veamos para ello lo que señala el mismo Código de Procedimiento Penal a partir de su artículo 340 y, ya les digo, 348. Miremos las finalidades que se dan de los preacuerdos. Repito el artículo 348. Con el fin de humanizar la actuación procesal, es la finalidad, y la pena,
obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito, propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso, la Fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del proceso. Miremos que las finalidades están absolutamente claras allí. El funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como política criminal a fin de aprestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento. No hay duda de cuáles son las finalidades de los preacuerdos. ¿Cuáles son? Humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta justicia, activar la solución del conflicto, permitir que el propio procesado participe en la solución de su propio caso, y con base en esas finalidades, esa parte teleológica o finalística, es que se permiten los preacuerdos. Sin embargo, para evitar la, entre comillas, que se ha mencionado mucho, la prostitución de la figura, para evitar que los fiscales desborden esa posibilidad que tienen, esa cierta discrecionalidad que tienen para manejar los casos, es que el mismo artículo deja sentado algo que es muy importante. Cuando dice, el funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como política criminal a fin de prestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento. De hecho, existe una resolución, la número 001 del año 2018, como una pauta para evitar que los fiscales pudieran conceder más de lo que realmente se espera de ellos. Los preacuerdos han generado en muchos casos un cierto rechazo de respecto de la comunidad, que ve que en algunos puntos, en algunos procesos, la fiscalía a veces es muy permisiva, muy laxa. Pero ello en modo alguno quiere decir que los fiscales tengan una total autonomía, lo hemos dicho. Repito, hay una resolución, la número 001 del año 2018, y no es porque la fiscalía lo quiera imponer motu propio, sino que la propia legislación le dice a los fiscales, ustedes seguir también las directivas de la fiscalía. En los Estados Unidos el fiscal de distrito tiene muchas mayores facultades. Ustedes ven que el fiscal en las películas norteamericanas le dice a la persona, vamos a negociar, eso es con usted. También aplica el principio de oportunidad. Me importa es el pez gordo, no usted. O negocia con la fiscalía, acepta los cargos y no tiene que recurrir a su superior para llevar a cabo sus preacuerdos. En Colombia sí. Y es así porque, repito, se quiere evitar que exista un desgaste de la figura frente a la comunidad, que se siente a veces menospreciada, sobre todo en algunos procesos muy álgidos y que son de mucha connotación y la gente espera un mayor castigo. Pero lo que la gente de pronto no quiere ver o no puede ver es que hay una contraprestación. Es que así como se permite que la persona se allane un cargo y obtenga un beneficio, aquí también, solo que se hace con base en una negociación y que es mucho más amplia. Veamos en qué casos hay una improcedencia de los preacuerdos. Artículo 349. Improcedencia de acuerdos o negociaciones con el imputado o acusado. En los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial, fruto del mismo, y aquí se ha prestado para muchas cosas, no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente. Hasta hace muy poco había una clara distinción, lo mencioné en la clase anterior, entre el allanamiento y el preacuerdo, hasta el año 2017. Ya casi a finales, la Corte entró a resolver el recurso de casación que se presentará en el caso de los famosos hermanos Nule y su primo. En el caso de los Nule, la Corte dejó sentada una cosa, dijo algo así como, desde el año 2005 se venía mencionando que los preacuerdos, que los allanamientos eran una modalidad de preacuerdo. Eso se dijo en el año 2005. Y la Corte retoma ese punto en el 2005 para decir, ahora, en el allanamiento se va a proceder como en el preacuerdo, ya que el allanamiento es una forma de preacuerdo, se va a proceder en el preacuerdo cuando hay un incremento patrimonial. ¿Qué es el incremento patrimonial y de dónde viene? Es ese de más patrimonial que recibe la persona que ha cometido un delito, sin importar el tipo de delito, porque se pudiera pensar que en todo momento
del patrimonio del procesado deviene de un delito contra el patrimonio y no necesariamente. Es posible, por ejemplo, que un fiscal, que un juez cometa el delito de prevaricato, pero porque va a recibir un dinero. Entonces alguien dirá, eso es un prevaricato y el prevaricato es un delito que está contemplado en el título correspondiente al bien jurídico de la administración de justicia. Entonces, como no es un delito contra el patrimonio, no habrá incremento patrimonial. Es un error. La Corte ha dicho, no interesa el delito, lo que importa es la consecuencia. Es decir, si se logra establecer que hubo un incremento patrimonial sin importar el delito, la persona beneficiada con eso no podrá allanarse a cargos o podrá hacerlo, pero sin rebaja, sin hacer la devolución, tal como sucede en el artículo 349. Y ahora que menciono este caso y de los nule, coincidencialmente los nule, cuando yo llegué al juzgado, a palo quemado, hace cuántos son, como 6 años, 7 años, más 7 años, yo me encontré con el caso de uno de los, estaba como coautor interviniente, una persona que estaba muy ligada a los nule, y era una ramificación del caso de los nule. Él estaba como coautor interviniente y cuando yo llegué, el proceso se encontraba en apelación ante el tribunal por un preacuerdo que se ha suscrito. Entonces, se apeló de esa decisión y el tribunal, hubo un conflicto además que generó una investigación, incluso para uno de los magistrados, no aceptaron ese preacuerdo porque era leonino, pero muy, muy en favor del procesado. En ese evento el procesado dijo, listo, entonces yo no voy a preacordar. Casi como diciendo, como no quieren que yo preacuerde, entonces no habrá devolución. Entonces yo me voy por la figura del allanamiento. Y eso fue lo que originó que la Corte después dijera, no, el allanamiento es una modalidad del preacuerdo. Pero el punto no es el preacuerdo. En el preacuerdo no hay una manifestación unilateral del procesado, sino en consenso con la fiscalía. No puede haber preacuerdo si no están las dos partes. Es imposible. ¿Y qué pasa con las víctimas? Las víctimas tienen derecho a ser notificadas, a ser citadas para que se sepa que va a haber un preacuerdo, pero en modo alguno se pueden oponer al preacuerdo. No puede una víctima decir, no, es que como yo no estoy de acuerdo, no les firmo el preacuerdo. Eso no. El fiscal está en la obligación, sí, de decir a la víctima que se va a preacordar, pero de manera alguna la víctima puede presionar, puede condicionar a que el preacuerdo se haga de una u otra manera. Veamos más adelante lo que dice la norma del 350 para los preacuerdos desde la audiencia de imputación. Dice así, 350. Desde la audiencia de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación, desde la propia imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación. Igual que pasa con el allanamiento. Y agrega, el fiscal y el imputado, y aquí es sobre qué se puede preacordar, podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo en el cual el imputado se declarará culpable del delito imputado o de uno relacionado de pena menor a cambio de que el fiscal. Entonces miren ustedes cómo. ¿Sobre qué es el preacuerdo? Puede ser, primero, para que el procesado acepte la responsabilidad del delito que se le está imputando o de uno de pena menor, como cuando, por ejemplo, llegan las partes al siguiente preacuerdo, se hace la imputación por el delito de homicidio agravado. Entonces, dice la defensa, el defensor se le acerca al fiscal, eso es una cosa de acercamiento, y le dice, queremos hacer un preacuerdo. El fiscal dice, ¿qué me está proponiendo? Veamos que si me interesa o no. Le propongo, señor fiscal, que mi cliente acepte el delito de homicidio, pero la contraprestación es que se haga por el homicidio simple y se le quita el agravante. Eso es posible. No hay ningún inconveniente. Es más, puede haber el delito de receptación y se pide favorecimiento. Son cosas que se pueden dar siempre y cuando exista una total correspondencia con el elemento fáctico. ¿De acuerdo? Perdón. Con el elemento fáctico. Entonces, en esa medida, las partes pueden negociar, hablar para que esos preacuerdos tengan una mayor eficiencia. Pero dije también, ojo con esto, que existía una resolución, la número 001, en la cual
lo que se busca es que, voy a buscarla acá en mi correo, en la cual se busca que las partes no vayan a exceder lo que se pretende con eso. ¿Hoy qué fecha es? ¿20? Hoy es 27, ¿cierto? Cierto, doctor. Gracias. Eso fue el 26, creo que fue el 26. Por acá, pues vamos a ver. Ya, aquí les tengo esto. Vamos a ver. Aquí la tengo. Voy a leerles a ustedes una parte de la resolución 001 del año 2018. ¿Por qué hago esto? Porque dijimos que el 348 está advirtiendo en su último inciso. El funcionario al celebrar los preacuerdos debe observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación. Mucha gente dice, no es que el fiscal puede hacerlo. No, el fiscal también está sometido a un criterio del superior. Dice así, directiva 001 del año 2018, por medio de la cual se adoptan lineamientos generales para imputar o preacordar circunstancias de menor punibilidad contenidas en el artículo 56 del Código Penal. Por favor, veamos el artículo 56, me tengo aquí la introducción. Dice así, introducción. En ejercicio de la potestad constitucional de unidad de gestión y jerarquía, el fiscal general de la Nación emite las siguientes directrices para imputar o preacordar circunstancias de menor punibilidad contenidas en el artículo 56 del Código Penal. Segundo, decisiones adoptadas, imputación de circunstancias de menor punibilidad. Veamos a qué se refiere eso. El artículo 57 del Código Penal señala lo siguiente. Capítulo segundo de los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad. Artículo 56. El que realice la conducta punible bajo la influencia de profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, en cuanto hayan influido directamente en la ejecución de la conducta punible y no tengan la entidad suficiente para excluir la responsabilidad, o sea, eso disminuye, atenúa la pena, incurrirán pena no mayor de la mitad del máximo ni menor de la sexta parte del mínimo de la señalada en la respectiva disposición. ¿Qué estaba pasando hasta el año 2018? Que los fiscales, sin ningún tipo de miramiento, de análisis, le decían cualquier delito, y yo le agrego a usted, si quiere, preacordamos que comete el delito bajo las circunstancias de menor punibilidad, como puede ser la marginalidad. Y era una persona que no tenía ni siquiera por acercamiento ni por asomo esa condición, o ignorancia por esas extremas, y el fiscal se las estaba concediendo. Entonces es cuando la fiscalía se aprovecha, tiene en cuenta ese segundo inciso que dice, ojo en cuenta las directivas, eso incluso fue demandado. Dice la fiscalía, usted no puede ahora agregarle a una persona en un preacuerdo una condición de marginalidad que no la tiene. O sea, mínimamente que aparezca allí. Entonces la directiva dice lo siguiente, ya que sabemos de qué se trata. El fiscal delegado deberá determinar con precisión cuál o cuáles de las tres circunstancias de menor punibilidad contenidas en la norma se configuran en el caso concreto, marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, pues se trata de tres presupuestos jurídicos distintos que requieren diferentes ingredientes fácticos y probatorios para su estructuración. Es decir, no se podrá invocar indiscriminadamente estos conceptos como un género. No, le aplicamos, es que el señor está en condición de marginalidad, extrema pobreza y de ignorancia extrema. No, ¿cuál de los tres le va a hacer? Y además que exista siquiera un mínimo probatorio de que eso existe. Alguien podrá decir, ah, no, es que si eso está ahí, pues en ese caso, ¿para qué voy a preacordar? Paso, voy a probarlo. Sí, pero no siempre el hecho de que aparezca una condición. De hecho, supongamos que un cliente suyo, digamos el cliente de Jason, o de Jamie, o de Juliana, tenga esa condición de marginalidad, una persona muy pobre en un barrio subnormal, esos estratos que son hasta menos cero, creo que son, pero ese hecho no le puede garantizar a usted como defensor o defensora que va a salir adelante en el proceso, pero sí puede preacordarlo. Pero cuando hay un mínimo para demostrar que tal circunstancia existe. Y agrega la directiva. Para los efectos de esta directiva, se entenderá que los referidos conceptos constituyen situaciones extremas y objetivas que afectan la capacidad del sujeto activo para comportarse conforme a derecho debido a su incapacidad para satisfacer necesidades básicas o para comprender el alcance de la prohibición. Verbigracia, a manera de ejemplo. No matar, no robar, que deben ser verificadas caso a caso y que en ningún evento elimina la culpabilidad del investigado. Ya sabemos que no la eliminan. Quien actúa bajo una de esas tres circunstancias
No es que esté exento de la responsabilidad, sino que disminuye la pena, que es diferente. Verificado lo anterior, tercero, el fiscal delegado procederá a presentar los argumentos fácticos y jurídicos que en el caso concreto dan lugar a la configuración de la circunstancia de menor punibilidad que se alega, los cuales, ojo, no se podrán limitar a la indicación de la ocupación o el grado de escolaridad o el lugar de domicilio del indiciado. Miren ustedes que tiene cierta exigencia argumentativa, fáctica y jurídica. Cuarto, explicará los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten inferir razonablemente que tales circunstancias, marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, influyeron directamente en la ejecución de la conducta punible. Quinto, indicará con claridad los elementos materiales probatorios e evidencia física o información legalmente obtenida en los que se soporta la imputación de la circunstancia de menor punibilidad alegada. Sexto, en ningún caso se imputarán circunstancias de menor punibilidad que no se encuentren debidamente acreditadas fáctica y jurídicamente. O sea, no hagan inflar la imputación. Cuando la imputación versa sobre conductas que afecten los bienes jurídicos de la administración pública, administración de justicia, seguridad pública o salud pública, el fiscal deberá informar sobre el particular al respectivo director. Y agrega después, circunstancias de menor punibilidad preacordadas, que es lo que nos interesa. Primero, cuando se trata de imputaciones que versen sobre conductas que afecten los bienes jurídicos de administración pública, administración de justicia, seguridad pública o salud pública, el fiscal delegado no podrá preacordar ninguna circunstancia de menor punibilidad contenida en el artículo 56 del Código Penal. Miren cómo la directiva del fiscal entonces limita esa aparente amplitud para negociar de un fiscal. ¿Qué delito es? Es que es contra un prevaricato, eso es administración de justicia. Usted no le puede incluir ahí como una especie de promoción en el preacuerdo una de estas circunstancias. O administración pública, tampoco la puede incluir. Miren que no hay limita. Segundo, en el caso de que se preacuerden circunstancias de menor punibilidad en asuntos que afecten bienes jurídicos distintos a los contemplados en la medida anterior, o sea, administración pública, administración de justicia, seguridad pública, salud pública, o sea, en otros menos esos cuatro, el fiscal delegado deberá informar previamente sobre el particular al respectivo director seccional o especializado a efectos de actualizar la estadística a la que se hace alusión en el literal tal. Esa directiva, repito, la 001 del año 2018, está entonces acorde con lo que el artículo en mención, el 348, está diciendo. El funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas. Por tanto, usted ya ve entonces que un fiscal está en cierta medida atado a unos lineamientos de la propia Fiscalía General de la Nación para que no vaya a desbordar esa posibilidad de preacuerdo. Perdón. Qué pena, entonces que... Bueno, ya, después les contaré. Sigamos acá. Y presento disculpas. El artículo 350 que estaba leyendo dice lo siguiente. Desde la audiencia de imputación y hasta antes de presentar el escrito de acusación, miren que también pone otro límite temporal. No es que no se pueda preacordar después de que se presente el escrito, pero nos encontramos en la misma circunstancia de los allanamientos. ¿Qué fue que dijimos? Recordarán ustedes. Una persona puede aceptar la imputación o ganarse a cargos en la imputación, ¿cierto? En la acusación, en la práctica, la Corte ha dicho, es un proceder irregular, pero que no trasciende. Y la Corte ya ha avalado que la gente vaya a la audiencia de acusación, acepte cargos, pero, aclarándole, como se ha aceptado la imputación en la acusación, en la formulación de acusación, no puede esperar una rebaja ostensible como si fuera la imputación. Por eso es que hay otra alternativa que es a ganarse a cargos en una audiencia innominada después de la imputación, en donde no la hizo, y hasta antes de que el fiscal radique el escrito de acusación. Igual pasa con los preacuerdos. ¿Se puede preacordar después de la imputación? Sí. Pero si usted va a preacordar después de que se presente la acusación, o sea, cuando ya no le va a ahorrar a la fiscalía ningún tipo de trabajo, porque la fiscalía tuvo que recabar, reunir elementos material probatorio, elaborar el escrito y presentarlo, radicarlo,
artículo 126 que hemos mencionado 50.000 veces aquí, no puede esperar que esa promoción se dé, aunque sí es más factible que el preacuerdo sea mucho más beneficioso para el procesado, porque, repito, permite esas garantías, el quitar un delito, quitar un agravante, modificar el delito, siempre y cuando, repito, se logre conservar ad integrum el elemento fáctico. Y dice, repito, desde la audiencia de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo